Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hablar del nuevo Xiaomi 13 Ultra, el nuevo terminal de gama alta de Xiaomi que presentó ayer mismo en China y del que ya conocemos todas las características. Vamos con la intro y comencemos a hablar de este nuevo terminal. Bien, así es, Xiaomi ayer nos realizaba una mega presentación en su país natal, allí en China. Allí nos presentaba tanto la Xiaomi Pad 6, Xiaomi Pad 6 Pro, su nueva Xiaomi Band 8, pero lo más interesante se lo llevó el nuevo Xiaomi 13 Ultra. Terminal de gama alta, el cual hoy nos vamos a centrar en él porque llega muy interesante, llega pisando muy fuerte, haciendo una competencia muy buena a los terminales de gama alta de este año. Como siempre, arranquemos por la parte externa o estética, es decir, el diseño de este terminal. En una parte trasera que aún sigue protagonizándola un apartado fotográfico que cada vez parece que sea más grande. En este caso viene muy interesante, ya no solo por el apartado fotográfico, es decir, que ahí tenemos 4 sensores muy interesantes que luego hablaremos, sino por quién ha trabajado Xiaomi para este apartado fotográfico. Y en este caso, este año se vuelve a repetir ese trabajo con Leica. Leica ha supervisado estos sensores y ha conseguido un trabajo que luego veremos muy interesante. Un apartado fotográfico que, como digo, si no ocupa la mitad, casi la mitad de la parte trasera, y que viene con 3 configuraciones de color: un negro, un blanco y un verde oliva. En un principio solo deberían llevar el verde y el negro como mercado internacional y el blanco se quedaría como versión solo para China. Por la parte delantera, en su pantalla, marco reducido, una pantalla mucho más grande, luego hablaremos de tamaño, pero lo más interesante no viene como tal en la pantalla, que luego la vamos a hablar mejor, sino en lo que viene debajo de la pantalla, ¿no? Es decir, ya no solo contamos con el lector de huellas, que vuelve a repetirse en este caso debajo de la pantalla, sino que ahora podemos medir nuestro ritmo cardíaco a través de ese lector de huellas, ¿no? Lo cual lo vuelve aún más interesante. En cuanto a diseño, muy bonito. Si a la gente le gusta ver cámara, aquí tenemos lo que podríamos llamar una cámara pegada a un terminal, es decir, un terminal que tiene un apartado fotográfico brutal. Luego hablaremos de ello, pero viene pisando muy fuerte a nivel de diseño. Siempre comento lo mismo, que habrá gente que le guste y gente que no le termine de convencer. Eso es algo totalmente subjetivo. Pero bien, si pasamos a su ficha técnica, en este caso empezamos como siempre por la pantalla. Pantalla en la cual vemos un panel de tipo AMOLED con un tamaño de 6,73 pulgadas, resolución WQHD y 120 Hz de tasa de refresco. Bien, en esta pantalla vienen muchas cosas muy interesantes. Primero, vuelven a optar por un panel AMOLED, en este caso curvado, como decíamos anteriormente, de un tamaño bastante bueno, 6,73 pulgadas. Evidentemente es un tamaño grande, pero estamos hablando de una versión Ultra. La versión Ultra es casi la más grande que podemos ver en cuanto a tamaño, ¿no? Es un tamaño habitual dentro de las versiones Pro, Ultra, etcétera, lo que estamos viendo últimamente en tendencia, con lo cual un tamaño grande, pero dentro de lo que cabe habitual. Buen tipo de panel, en este caso, como digo, AMOLED de Samsung, va a ser una calidad buenísima, ya no solo la calidad del panel, sino que también la calidad en cuanto a resolución, la máxima, es decir, WQHD+, que como digo, va a permitir ver el contenido que veamos en esta pantalla en una calidad muy buena y muy profesional, y por otro lado esos 120 Hz de tasa de refresco que nunca se deben olvidar, ¿no? Todo ello está muy bien porque son características muy buenas, pero lo más interesante ya no solo es en cuanto a la calidad, que comentamos que es muy buena, es totalmente profesional, sino en el brillo. Este año las compañías han querido jugar mucho con el brillo, lo veíamos en el iPhone, bueno, en el iPhone 14 Pro Max, lo veíamos en el Samsung Galaxy S23 Ultra y ahora lo vemos en este Xiaomi 13 Ultra. El brillo ha sido el casi protagonista este año, con aumento muy grande. En este caso, como brillo máximo, técnicamente tenemos 1300 nits, es decir, ese sería nuestro brillo máximo, pero comenta Xiaomi que podemos llegar a tener algunos picos máximos de hasta 2600 nits. Es decir, que como brillo máximo nosotros en el uso del día a día vamos a tener 1300, pero que en algunos momentos podemos llegar a tener hasta 2600. Un brillo muy bueno, sobre todo en ocasiones como cuando estamos en la calle a pleno sol, que allí hay momentos en los que no podemos ver el contenido de la mejor forma, ¿no? Es decir, por la incidencia de los rayos del sol directo sobre la pantalla, con lo cual esos momentos donde esos picos de brillo nos pueden ayudar de forma muy buena. En cuanto a pantalla, viene muy bien, viene pisando fuerte, buenas características profesionales y sobre todo muy esperadas cuando hablamos de una versión Ultra. Bien, si pasamos a hablar de procesador, era evidente que solo había una única opción, la más evidente, la más viable y también la más potente. En este caso contamos con el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, la segunda generación de estos nuevos procesadores de Qualcomm, que viene, ya lo conocemos de sobra, muy potente, viene pisando muy fuerte, ya no solo en potencia, sino también en fluidez, viene también con una conectividad
5G muy rápida y un procesador perfecto para este terminal. Si hablamos de una versión ultra, evidentemente que ya no solo en el apartado fotográfico vamos a pedir mucho, sino que vamos a querer pedirle mucho a este terminal, vamos a hacerlo trabajar, por así decirlo, ¿no? Con lo cual, un procesador que pueda cubrir esas necesidades era evidentemente este Snapdragon 8 Gen 2. Bien, ya no solo ese procesador que viene muy bien, muy potente, sabemos que conectividad, potencia, fluidez son características muy buenas y que siempre cumple este procesador, sino que también sabemos que vamos a utilizar, por ejemplo, para jugar, ¿no? O en aquellos momentos en los que vamos a extremar un poco la potencia de este terminal, sí que sabemos que los terminales suelen calentarse, ¿no? Para ello Xiaomi ha integrado su Liquid Loop, bueno, en este caso lo han acodado como Loop Liquid Cool, ¿no? Que en este caso sería una tecnología que va a permitir un enfriamiento del terminal mucho mayor que el resto de terminales para conseguir ese, bueno, evitar, mejor dicho, ese sobrecalentamiento. Muy interesante porque si hablamos de un procesador muy potente, podemos llegar a sufrir un poco esos sobrecalentamientos que ese Loop Liquid Cool va a intentar un poco suplir, ¿no? Es decir, evitar que se sobrecaliente, con lo cual muy interesante. Bien, junto a este procesador tenemos dos versiones de memoria RAM de 12 y 16 GB y 3 de almacenamiento interno, 256, 512 y hasta 1 TB. Lo interesante del almacenamiento interno es que contamos con la tecnología UFS 4.0, es decir, va a ser muy rápido el almacenamiento, también la transferencia de archivos va a ser muy rápida, con lo cual nos quedamos muy contentos, ya no solo porque tenemos grandes versiones de memoria RAM, es decir, 12 y hasta incluso 16 GB de RAM, lo cual es mucha potencia y vamos, memoria RAM suficiente, sino que también tenemos un almacenamiento interno muy bueno, es decir, tenemos desde versiones más básicas de 256 hasta 1 TB de espacio físico, con lo cual muy buen plan. Pero bien, si hablamos de este Xiaomi 13 Ultra, las características que de verdad nos llaman la atención están en su apartado fotográfico. En este caso, junto a Leica han desarrollado una cuádruple configuración, es decir, 4 sensores, los 4 50 megapíxeles y de los que vamos a desarrollar porque tienen mucha tela. Bien, como sensor principal, es decir, ese sensor primario de 50 megapíxeles, arrancamos con el sensor de Sony, el IMX989. Bien, un sensor que como función principal va a ser un sensor muy bueno, nos va a suplir la fotografía habitual en general, fotografía de mucha calidad, es un sensor que hemos visto en numerosos terminales, como por ejemplo el Oppo Find X6 Pro, y sabemos que la calidad de ese sensor principal es muy profesional, es decir, aquí Sony este año lo ha hecho muy bien con un sensor de 1 pulgada, lo cual sabemos que en cuanto a calidad general de la imagen va a ser muy buena. Bien, de sensor secundario, en este caso de doble función, es decir, gran angular y a la vez macro, tenemos el Sony IMX858, un buen sensor que va a cumplir esta función de gran angular y a la vez también esa función de macro, algo que hemos visto bastante últimamente en el mercado, ¿no? Ese gran angular pero también función macro, ambos en un sensor, y que sabemos que cumple muy bien las expectativas. Y de hecho este IMX858 lo vemos en este sensor pero también en el resto de sensores, es decir, tenemos un IMX989 como sensor principal y el resto de los 3 sensores que ahora vamos a ver que son gran angulares y teleobjetivo son también con el IMX, en este caso 858. Bien, de sensor terciario, en este caso tenemos un teleobjetivo, o en este caso han apodado Xiaomi como super teleobjetivo, porque como decíamos antes, contamos con IMX858, pero con una apertura de hasta 3.0, es decir, una apertura mucho mayor que otros sensores como por ejemplo el gran angular o el siguiente telefoto, ¿no? Teleobjetivo, perdón. Con lo cual ese sensor terciario nos va a permitir tener mucha más apertura, la calidad va a ser mayor, la entrada de luz va a ser mayor y la calidad fotográfica va a ser aún mejor en fotografía de mayor distancia. Por último, el cuarto sensor, también un teleobjetivo, pero que también cuenta con doble función, es decir, teleobjetivo y función retrato, que en este caso vuelve a ser ese IMX858. Bien, cuádruple configuración, como decimos, 3 sensores IMX858 y un IMX989 que juntan un apartado fotográfico muy profesional, de mucha calidad y que básicamente va a competir con los mejores terminales del mercado actual. Un apartado muy interesante porque, ya no solo porque Xiaomi lo haya desarrollado y porque sea una calidad muy buena, los 4 sensores, sino porque viene también de la mano de Leica. Leica sabemos que aquí cuando patrocina, o mejor dicho, trabaja en un apartado fotográfico de este tipo, sabemos que la calidad va a ser muy superior. Ya no solo nos ofrece la calidad de los sensores, sino que nos permiten optar por 2 estilos de fotografía del tipo Leica, ¿no? Es decir, además de hacer una fotografía de calidad, podemos optar por utilizar estos estilos fotográficos al más puro estilo de Leica, como digo, ¿no? Y también, como no, los filtros Leica que vienen ahí entre las opciones del terminal.
Pero bien, si damos la vuelta al apartado fotográfico, en su cámara selfie perforada y centrada en pantalla encontramos un sensor de 32 megapíxeles que incluso tiene hasta función de fotografía nocturna. Un apartado en este caso fotográfico de cámara selfie que muy bueno, suficiente, un sensor bastante bueno, polivalente y que nos va a dar una calidad fotográfica, vamos, básicamente la esperada en una versión, como digo, ultra, ¿no? Es decir, totalmente profesional. Bien, llegando un poco al final, en el apartado de batería y carga rápida, este Xiaomi 13 Ultra, evidentemente, al ser una versión ultra, sabemos que va a consumir bastante y necesitas bastante batería que consumir, ¿no? En este caso contamos con 5000 mAh de batería, una batería perfecta, una autonomía suficiente y sobre todo depende un poco del uso que le demos, pero en general, en cuestiones generales, etcétera, tendría que aguantar perfectamente, pero por si acaso contamos con 90 vatios de carga rápida. 90 puede parecer que no es mucho y más en Xiaomi, que como sabemos desarrolla una carga rápida muy potente, incluso en terminales que no son a lo mejor gama alta ni gama media, ¿no? Pero bueno, según la marca, asegura que en 35 minutos, del 0 al 100, tendría que estar totalmente cargado el terminal, con estos 90 vatios. Según asegura la marca, luego a lo mejor 35 minutos no son un poco más, un poco menos, habrá que verlo, ¿no? Pero según la marca son 35 minutos y no está tampoco nada mal. Ya no solo, como digo, los 90 de este carga rápida por cable, sino que tenemos la opción de carga inalámbrica de hasta 50 vatios. Oye, pues no está nada mal. Es verdad que no son los 120 vatios, no son los 270 vatios que hemos visto en otros terminales, pero sí que son 90 vatios que, oye, tiempo de carga 35 minutos está genial. Debo recordar que en el Xiaomi 12S Ultra teníamos 67 vatios, o sea que hay una mejora, por así decirlo, y si no, 50 vatios de carga inalámbrica, también está muy bien. El resto de características, como siempre, contamos con Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, contamos con NFC, lector de infrarrojo, sensor de infrarrojo, contamos también con el Snapdragon, el chip Snapdragon X70 5G, que sabemos que funciona muy bien y nos va a permitir una conectividad mucho mayor. En general, el resto de características son esto, ¿no? Un terminal muy interesante, muy potente, muy profesional, a la altura de su nombre, es decir, mejor dicho, su apellido Ultra, que lo posiciona como uno de los mejores terminales de este año, ya sea por su apartado fotográfico o el resto de características. Es verdad que quien se lleva, por así decirlo, el protagonismo o quien más se lleva la mirada, mejor dicho, es su gran apartado fotográfico trasero, pero aún así el resto de características también está muy bien. Como digo, se posiciona como uno de los mejores entre el mercado actual. Evidentemente se van a seguir presentando terminales, nuevas versiones mejoradas, etcétera, que puede que le sigan haciendo competencia o consigan vencer a este Xiaomi 13 Ultra, pero al menos de momento se consolida como uno de los mejores terminales del 2023. Pero recordemos que solo estamos en el mes de abril. Bien, la parte más interesante, hemos hablado de todo el terminal, su característica, etcétera, pero nos queda su precio y disponibilidad. Bien, Xiaomi ha dicho que sí, va a estar disponible de forma global, no tenemos fecha concreta actualmente, es decir, ahora mismo haciendo el vídeo, puede que mañana mismo Xiaomi salga con un comunicado diciendo mañana va a estar el terminal, pero hasta actualmente no tenemos fecha. Tampoco tenemos precio al cambio, es decir, de yuanes a euros, que nos beneficia porque en la versión más básica de 12 GB de RAM y 256 de almacenamiento interno tendría un precio de 799 euros. Bien, al cambio directo implica que no estamos sumando tasas e impuestos, que como sabemos que en España se aplican y son bastante grandes. Evidentemente estos 800 euros no serán para nada el precio real, pero probablemente si llega de forma global, que llegará, como digo, cuando lleguen los precios en España tendrá, yo creo, que un precio de partida en 1099, 1100 euros, ¿no? Supongo yo. Viendo un poco los precios que más o menos tiene actualmente Xiaomi en su gama alta, viendo un poco la competencia, etcétera, supongo que de 1000, 1100 la versión más básica no creo que bajen. Pero bueno, aún así bastante interesante, un terminal, que tiene muchísimo que contar, tiene muchísimo que demostrar y la verdad que pinta genial con este pedazo de característica y que también con un pedazo de precio. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. No olvides seguirnos en redes sociales, tanto Instagram, Twitter, Telegram, lo tenéis todo abajo en la descripción, y tampoco olvides suscribirte al canal si te ha gustado el vídeo. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chicos!